Ahí ya está grabando. Entonces, antes de empezar, vamos a recordar un poquito la clase anterior, aprovechando pues que ahí están las notas. Vamos a volver al comienzo, que era esta, y voy simplemente a recordar algunas cosas. Entonces, empezamos hablando acerca del programa del curso, los objetivos, la bibliografía que se usará, el libro de EP y el libro de blog. Les recuerdo que estos libros, los links a estos libros van a encontrar en la página del curso en Moodle, a los que los matricularé en el próximo viernes cuando ya se terminen los ajustes. Y también en internet, en Google, pueden buscarlo, lo van a encontrar en PDF. Bueno, el programa detallado del curso, que son 5 capítulos, ya lo hemos mencionado. El primer capítulo es el que estamos comenzando, que es el tema de lógica. La evaluación, 5 exámenes parciales del 13%, un parcial presencial escrito del 35%. Recuerden que ese presencial dijimos que en realidad era para los que pudieran venir a Medellín o a la universidad, los otros se harían virtuales. Eso haría un 100%, sin embargo, a ustedes, o sea, los de mi curso, yo tengo planeado hacerles un seguimiento, que son algunos quizzes, no en todas las clases, yo creo que de pronto uno por semana, algunas veces dos por semana, pero bueno, es para hacer en la hora de clase y lo que hace es bonificar para los parciales. Teniendo en cuenta algunas dudas que me han planteado por medio del correo electrónico, aquí aclaro nuevamente, los quizzes no son obligatorios, lo hace quien quiera hacerlo. Es un quiz que durará 5, máximo 10 minutos y solamente se le contará a los que le vaya bien. O sea, si a alguien le va mal en el quiz, eso no implica que le voy a rebajar la nota en el parcial, no, solamente a los que le vaya bien. Eso es para animarlos a que estudien clase a clase. Bueno, entonces empezamos el capítulo de lógica, empezamos como con una frase de Immanuel Kant, que dice que la lógica es una ciencia de las leyes necesarias del pensamiento, sin la cual no se comprende ni se razona. Es un sentido más o menos en lo que tiene que ver con la lógica. Dijimos que es la base sobre la cual se construyen pruebas matemáticas, que en matemáticas no se hace uso de la lógica formal, sino más bien algo informal o intuitivo, que es concebida como un análisis de argumentos válidos con el fin de analizar la validez de argumentos que a primera vista pueden ser difíciles de discernir, que en matemáticas se prioriza la precisión sobre la elegancia. Esta precisión es muy necesaria para darle sentido a las ideas y que en eso de precisión o rigor matemático tenemos en cuenta dos cosas, que lo que se quiere probar o lo que se quiere analizar tenga sentido, que es lo que tiene que ver con existencia y que no tenga ambigüedad, que es el concepto de unicidad. Son dos conceptos básicos en matemática y que vamos a mirar mucho a lo largo del semestre. Entonces empezamos con lo que son formas básicas y equivalencia lógica. Entonces definimos lo que es un argumento. Aquí lo voy a recalcar porque creo que más adelante lo vamos a necesitar nuevamente. Entonces un argumento es una secuencia de enunciados. Enunciados son frases, bueno, vimos varias definiciones a los enunciados. Son frases, proposiciones, ideas. Un argumento es una secuencia de esto destinado a demostrar la verdad de una frase. Entonces, esto es lo que está al final, que se llama la conclusión, y esas frases del comienzo o enunciados se llaman las premisas. Bueno, vimos un tipo de enunciado básico que llamaba una proposición lógica, es el tipo más simple de enunciado o sentencia y se caracteriza porque siempre es verdadero o falso, pero no ambos. Entonces vimos algunos ejemplos acerca de eso. Dijimos también que en lo que sigue, para referirnos a una proposición lógica, vamos a representarlo por medio de una letra del alfabeto. En particular, las letras P, Q y R son las más comunes para para representar enunciados. Obviamente, si son tres, pues usamos P, Q y R. Si son más de tres, que casi nunca vamos a usar más de tres porque se nos vuelve muy largo, usaríamos P, Q, R y S. Bueno, entonces ahí empezamos a ver los símbolos con los que vamos a unir proposiciones básicas. Entonces, una proposición básica es un enunciado, una frase, perdón. Vamos a unirlas para formar proposiciones compuestas. Y esa unión se hace por medio de 5 símbolos que estudiamos la clase pasada. El símbolo, lo señalo por acá, ese símbolo que es como la virgulilla que significa no, o también se hace por ese símbolo que es más desde el punto de vista de la computación. Este símbolo que significa y, este que significa o, esta flecha hacia la derecha que significa entonces o implicación, y esta que es con doble flecha que significa sí y solo sí.
Bueno, aquí vimos cómo se leían. Negación de P o no P, P y Q, P o Q, si P entonces Q y P sí solo si Q. También dijimos acá como una notica que algunas veces estos símbolos de pues, estas flechas del entonces y el sí solo sí se ponen con doble raya, que lucen un poco mejor y ustedes van a ver que se usan de manera indiferente. Bueno, y ya como para llegar al final de la clase pasada, entonces dijimos que vamos a mirar lo que llama la tabla de valores de verdad, que es cuando se constituyen frases compuestas a partir de enunciados unidos por los conectores lógicos. Dichas frases deben tener valores de verdad bien definidos, es decir, cuando se hacen argumentos, cuando son enunciados a partir de conectores, digo, a partir de proposiciones simples, como cada proposición simple, como lo que llamamos cada premisa, tiene un valor de verdad establecido, es decir, es falso o verdadero. Entonces, el argumento en general va a tener también un significado de falso o verdadero. Entonces, eso vamos a mirar por medio de una tabla. Esa tabla es una tabla de verdad. En la clase pasada empezamos con la tabla más facilita de todas, que es la tabla de la negación, y es porque uno niega, pues uno puede negar muchas cosas, pero lo más simple que puede negar es negar una proposición. Entonces, si tengo P una proposición, voy a mirar qué pasa cuando la niego. Si tengo una proposición, entonces, por el sentido de proposición lógica, tiene solamente dos valores posibles, o es verdadera o es falsa. Entonces, si P es verdadera, su negación es falsa, y si P es falsa, su negación es verdadera. También dijimos, por acá lo pusimos, que para saber exactamente cuántas filas en esta tabla debemos poner, usamos la formulita, aquí está, 2 a la n, 2 porque son dos posibilidades, falso o verdadero, y este n se refiere al número de proposiciones. Entonces se veía en la última tablita que hicimos la clase pasada, que es la tabla de la conjunción. La conjunción siempre une al menos dos proposiciones lógicas. Entonces vamos a mirar qué pasa con P y Q. Como tengo dos proposiciones lógicas, la fórmula me daría 2 al cuadrado, que es 4. O sea que la tabla de verdad de la conjunción va a tener 4 filas. Tenemos una manera para construir estas filas, para que siempre encontremos una tabla completa, para que sepamos que no vamos a repetir valores, sino que siempre van a ser diferentes, es la siguiente. Entonces, si sé que son 4 filas, entonces en la primera columna, que es la de P, vamos a poner la mitad de esto, o sea, 2. Dos filas con verdad y dos filas con falso. Perdón, dos con verdadero, dos con falso. Y en la columna de Q vamos a alternar. Empiezo verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Entonces esa es P, la columna de P y la columna de Q. Y vamos a armar entonces el valor de verdad de la conjunción de P y Q. Entonces, como es una I, es inclusión, uno sabe, acá podemos usar la lógica del lenguaje, no siempre funciona, pero acá sí funciona. Si uno tiene una I, esa I da el sentido de que tiene que ser las dos cosas, las incluye ambas. Entonces, si yo quiero que al incluir dos cosas eso sea verdadero, obviamente debe provenir de cosas verdaderas. Entonces vamos a decir que la tabla de verdad de P y Q es verdadera solamente cuando tanto P como Q son verdaderas. Del resto va a ser falsa. Entonces aquí lo resumimos. Solo es verdadera cuando P y Q son ambas verdaderas. Y eso lo vimos por medio de un ejemplo. Aquí al final dijimos, sean P, el número 2 es par. Y Q, el número 2 es primo. Sabemos que ambas cosas son verdaderas. Tanto el número 2 es par como es primo. Si yo uno P y Q, la frase me quedaría, el número 2 es par y primo. Entonces vean que ahí uno lo usa la lógica del lenguaje y dice, eso es cierto, el número 2 es par y primo, entonces esto es verdadero. Entonces es verdadero, pues no solo porque la frase es verdadera, sino también que es verdadero, viendo atrás la verdad, porque proviene de la unión de dos proposiciones lógicas verdaderas por medio de una I. Si ahora uno cambia el enunciado y dice que sea R, el número 2 es impar, que uno sabe que eso es falso, y entonces va a ser R y Q, tendríamos entonces R y Q. El número 2 es impar, y como también tengo Q y primo, entonces el número 2 es impar y primo. Y sabemos que esto es falso, por la presencia de la I, porque el número 2 no es impar y primo. Sí es primo, pero no es impar, entonces esa es falsa. Entonces esta también es consecuencia de la tabla de valores, porque proviene de unir una frase o una proposición falsa con una verdadera. Entonces, si hago falsa y verdadera, me da falsa.
Vean que esto en realidad no es difícil, así tratándolo como de llevar a un lenguaje hablado. Bueno, entonces vamos a continuar la clase de hoy. Entonces ya vimos la conjunción, la que seguiría sería la disyunción. Ups, no sé qué pasó acá. La disyunción. Entonces la disyunción es P o Q. Bueno, voy a quitar esos paréntesis que no hay necesidad. De la tabla de verdad de P o Q. Entonces, antes de que hagamos la tabla de verdad, yo creo que podemos de manera intuitiva saber cuáles son los valores. Cuando uno dice O, entonces uno está aceptando que puede ser una cosa o puede ser la otra. O sea, si alguna de las dos se cumple, entonces el P o Q se va a cumplir, porque uno está queriendo decir que puede aceptar cualquiera de las dos posibilidades. Entonces vean que eso que acabo de mencionar les va a dar rápidamente cuál es la tabla de verdad. Entonces, nuevamente, tenemos dos proposiciones lógicas, P y Q. Pasa exactamente igual que en el caso de arriba, si son dos proposiciones lógicas, entonces 2 a la 2 me da 4, o sea que tiene 4 filas, y esas 4 filas las hacemos como verdadero, verdadero, falso y falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y acá entonces hacemos la de P o Q. Y lo que decía hace un momento, ese O me permite entonces decir que acepto una cosa o acepto la otra. Desde el punto de vista lógico quiere decir que cuando al menos una de las dos cosas, o sea, cuando al menos P o al menos Q sean verdadero, esa O debe ser verdadero. Entonces en la primera línea, P es verdadero y Q es verdadero, entonces ese P o Q es verdadero. La segunda línea, P es verdadero y Q es falso. Entonces P o Q es verdadero porque al menos uno de los dos es verdadero. P falso y Q verdadero. Entonces P o Q es verdadero. Y cuarta fila, P es falso y Q es falso. Entonces P o Q sería falso. Y esa sería la tabla de verdad del O. Entonces, como para resumirlo por acá en un ladito, como hicimos con el otro caso, en el caso de arriba de la I dijimos, solo es verdadero cuando P y Q son verdaderos. Aquí casi que podríamos decir, solamente es falso cuando P y Q son falsos. O también podríamos decir que es verdadero cuando al menos uno de los dos es verdadero. Bueno, como quieran. Pongamos las dos cosas para que a ustedes les quedan ahí como las dos posibilidades. Solo es falso cuando P y Q son ambos falsos o falsos al mismo tiempo. O también pueden decir, es verdadero cuando al menos una proposición, es decir, P o Q, es verdadera. Bueno, con respecto a este conectivo o este símbolo O, hay algunas cositas que uno tendría que saber. Pues, digamos que en este caso no es que sea tan necesario, pero es muy bueno pues como para uno complementar un poco lo que se ve aquí en clase. Yo les había dicho, en la clase o en este curso estamos dando el texto de Susan Epp y de Ethan Block. Eh, los textos, ustedes lo saben muy bien desde que están en el colegio, son generalmente extensos. Uno no alcanza a cubrir todo lo que dice un texto. Uno en la clase trata de extraer las cosas que uno considera más importantes o más necesarias. Pero en los textos siempre van a encontrar más cosas. Y no es, pues no es la excepción con esto. En el texto creo que es el de Ethan Block.
ustedes van a encontrar allá una discusión acerca del O. ¿Por qué? Porque, como les dije en algún momento, algunas veces la lógica matemática se escapa un poco de la lógica convencional o de la lógica hablada. Aquí para conseguir la tabla de verdad del O, pues usamos esa lógica hablada y nos resultó. Si yo digo algo, en este caso P o Q, quiere decir que cualquiera de las dos es suficiente y por eso decimos que es válida o es verdadera cuando al menos una de las dos es verdadera. Pero con el O también hay una característica que no lo voy a escribir acá, lo voy a mencionar rápidamente, y es que uno puede tener unos O inclusivos y otros O exclusivos. Es decir, yo quiero P o quiero Q, pero no quiero pero no ambos. Si uno quisiera, si uno dice eso, yo cambio acá el señalador. Listo. Si yo digo es P o es Q, pero no son ambos, entonces, a ver, quito esto acá, un mensajito que siempre aparece. Eso puede cambiar un poco la tabla de verdad. O cambia un poco el conector. O si uno dice quiero P o quiero Q y pueden ser ambos, también puede cambiar. Entonces eso cambia el sentido del O, y entonces uno habla de un O inclusivo o de un O exclusivo y se cambia la letra. Se me olvidó en este momento cómo es el símbolo, a ver qué, creo que era algo como esto, el O, o sea, una O con una X sería el O exclusivo. Pero, bueno, tiene otra notación, lo que digo es, esto va a ser P o Q, pero no ambos. Entonces, a eso hay que quitarle el caso de P y Q. Bueno, después lo podemos poner más bien para no enredarlos con eso. Este de pronto me hizo fue recordar otra cosa que sí me parece importante poner, pero ya lo voy a poner en un momentico. Más bien hagamos un ejemplo. Este es un ejemplo de la O. Ah, bueno, el mismo ejemplo anterior. Para aprovechar que está ahí en sus pantallas. A partir del ejemplo anterior, podemos decir, y subámoslo un poquitico para que se alcance a ver. ¿Qué sería P o Q? Entonces P, el número 2 es par, y Q, el número 2 es primo. Entonces P o Q sería el número 2 es par o primo. Y esto es obviamente verdadero porque es cierto que es o par o primo. En realidad son las dos cosas. Eso es lo que les decía. Ahí podríamos uno restringir a un O inclusivo o un U exclusivo. Y el R o Q sería, el R es, el número 2 es impar, digamos. El número 2 es par, digo, es impar. O es primo. Y nuevamente es verdadero porque sí, porque es como es primo, entonces cumple una de las dos. Bueno, algo que se me olvidó de pronto escribir en la clase pasada y que me parece importante, voy a escribirlo por acá más abajito como una nota. Aún no nos hemos encontrado eso, pero lo vamos a encontrar en un ratico. Es lo siguiente. El orden de las operaciones es importante. Entonces, hasta el momento no lo hemos encontrado porque tenemos una sola operación. Dijimos R y Q, digo, P y Q, P o Q, o dijimos no P. Entonces hay una sola operación. Es decir, un solo símbolo lógico uniendo dos proposiciones.
Entonces ahí, como hay una sola operación, no hay ningún problema. Pero si tenemos más operaciones, hay que saber cómo se hacen. Algo similar a lo que ocurre en aritmética y que ustedes seguramente han visto, y eso es una de las preguntas que ponen muchas veces ahí como en, en Facebook, lo ponen muchas veces como para que la gente diga, ¿cuánto da 5 menos 3 por 15 más 6? Lo que puse abajo. Hay tres operaciones, menos, por y más. Estos son más. Entonces se pregunta que cuál es el resultado. Que si es 5 menos 3, que es 2, por 15 más 6. Es decir, no, bueno, hay muchas posibilidades, no las voy a escribir más bien. O sea, que cómo se hace esa operación. Entonces ahí hay que tener en cuenta la prioridad de las operaciones. En aritmética siempre está primero la multiplicación y después el resto. Es decir, que esto realmente daría 5 menos 45 más 6. Entonces ya quita uno la multiplicación, ya le queda la suma y la resta. La suma y la resta no tienen prioridad, o sea, ambas tienen el mismo nivel de prioridad. Entonces da igual si uno hace 5 menos 46 y después suma 6, o si uno hace menos 45 más 6 y lo que se lo suma o resta al 5. Algo similar ocurre con el caso de las operaciones entre proposiciones lógicas, y eso es lo que les quiero decir ahí. Entonces, el orden de las operaciones es importante. Entonces, digamos que la primera operación en jerarquía, o sea, la primera que uno debería hacer es la negación. Es decir, la de este símbolo. La primera es la negación. La segunda son la I y la O. Digamos por acá que sin preferencias, es decir que el I y el O tienen el mismo grado pues, de importancia. Y la tercera son el condicional y el bicondicional, también entre ellas sin preferencia. O sea, no es que una de las dos sea más importante que la otra. Lo que básicamente quiere decir esto es que el orden de las operaciones, el orden como se hagan las operaciones importa. Entonces, para evitar problemas, para evitar ambigüedades, lo que uno normalmente hace es poner paréntesis, porque los paréntesis me indican entonces qué es lo que estoy agrupando como par de operaciones para poder hacer en el orden que le corresponde. Pongamos eso. Por tal motivo, siempre, aquí pongo la palabra siempre subrayada porque es importante, debemos usar paréntesis para evitar expresiones ambiguas. Por ejemplo, si yo pongo no P y Q, es diferente. Así pongo no y entre paréntesis P y Q. ¿Por qué? Porque en esta escritura, la primera, no P y Q, este no
solamente está negando a la P, no le hace ningún efecto a la Q. En cambio, en esta me dice, esta negación tiene efecto sobre todo el paréntesis, entonces sería, estoy negando P y Q. Entonces aquí uno diría, bueno, entonces primero hago P y Q y lo que me dé lo niego. En cambio aquí, niego a P y después le hago el IQ. También podríamos escribirlo, otro ejemplo como, a ver, este, P y Q o R. Esto es ambiguo, pues puede verse como primero hago P y Q y lo que me dé lo hago con el OR, o puede verse como P y hago Q o R. Ustedes vean que ahí dependiendo de dónde ponga los paréntesis, obtendría una expresión y obtendría otra, y algunas veces los resultados, muchas veces realmente los resultados son diferentes. Bueno, ¿van bien aquí hasta esta parte, muchachos? Sí, profe, todo muy claro. Listo. Les pregunto de vez en cuando para asegurarme que siguen por ahí. Este problema de la virtualidad, que uno ve aquí el computador, pues no los ve a ustedes. Entonces, yo sé que esta hora es un poco maluca para muchos, entonces que no se vayan a quedar por ahí dormidos. Recuerden que en cualquier momento pueden, pueden preguntar. Bueno, entonces ya teníamos la disyunción. Sigamos, nos faltan dos casitos nomás. Ya tenemos la negación, la conjunción, la disyunción. Hagamos el condicional o implicación. Este es tal vez el caso que se escapa un poquitico más de la lógica hablada. Entonces, el condicional es P, P entonces Q, o si P entonces Q. O sea, se escapa un poco más de la lógica hablada, por lo que vamos a ver en un momentico. Pues una parte es muy lógica, pero la otra de pronto hay que tenerla muy presente porque se le puede ir a uno pues uno se puede confundir cuando uno normalmente habla. Entonces nuevamente hacemos la tablita del P, Q y acá el P, el entonces Q o el si P entonces Q. Como son dos proposiciones, entonces serían cuatro filas: verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falso, verdadero, falso. Listo. Vamos a mirar si de pronto podemos llenarlo con, hasta cierta parte, con la lógica hablada, antes de mirar la lógica matemática. Cuando uno dice que esa flechita hacia la derecha que me denota un entonces es un condicional o es una implicación, quiere decir exactamente lo que pasa cuando uno lo lee. Cuando uno le dice si P, entonces Q. Es decir, si se cumple la condición que es P, entonces es válida la conclusión que es Q. Vamos a enviarlo así. Si se cumple P, entonces Q cumple. Así que, por ejemplo, en la primera parte, en la que P es verdadera y Q es verdadera, entonces esa implicación debe ser verdadera porque se cumple P, Q es verdadera, entonces con toda seguridad esa implicación tiene sentido. Bueno, la segunda también se puede mirar de manera lógica. Si yo tengo, si P es la condición, si P es la condición y esa condición es verdadera, entonces la conclusión no puede ser falsa. No sé si lo entienden. Es lo mismo. P es la condición y Q sería como la conclusión. Entonces, si la condición es verdadera, yo no tengo por qué tener una conclusión falsa. Si se cumple todo lo que son las condiciones, el resultado tiene que ser válido. Entonces, esto no puede ocurrir y decimos entonces que ese P implica Q tiene que ser falso. Bueno, los otros dos son los que de pronto se pueden escapar un poquitico a la lógica, aunque pues, tampoco es que sea mucho, y es esto. ¿Qué pasa cuando P es falso en estas dos filas? Que entonces la condición
ya no se cumple. Entonces, si la condición ya no se cumple, es posible que la conclusión se cumpla o no se cumpla, lo que esté aquí en estas dos filas, que se cumpla, o sea, que sea verdadero o que sea falso. Y la verdad, bueno, yo creo que inclusive, antes de llenarla, permítame, hago por acá el ejemplo, para ver si de pronto logramos verlo de manera un poco lógica antes de llenar la tabla. Y este ejemplo sí creo que está tomado literalmente del texto. Algunas veces tomo el ejemplo del texto, otras veces lo trato de cambiar, dependiendo pues, de cómo sea la utilidad o no de lo que está en el texto. Entonces, vamos a tomar dos proposiciones. P, está lloviendo. Recuerden que eso es una proposición lógica, porque uno sabe que es verdadera o que es falsa por ninguna de las dos. Es decir, uno dice, está lloviendo. Pues sí, si uno ve que cae agua, está lloviendo. Si no, no está lloviendo, pero no puede ser cierto que esté lloviendo y no lloviendo al mismo tiempo. Y Q, la otra proposición que dice, la acera está mojada. Lo mismo, es una proposición lógica porque la acera o está mojada o no está mojada, pero no están las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, el P condicional Q, que se lee si P entonces Q, sería si está lloviendo, entonces la acera está mojada. Entonces, eso es lo que diría el condicional. Si está lloviendo, entonces la acera está mojada. Tengan en cuenta aquí una cosa que es muy importante y es lo que quiero que se den cuenta con este condicional. Eso no está diciendo que la única razón por la cual la acera está mojada es que está lloviendo. La acera puede estar mojada porque alguien le echó agua con un balde. O sea, la acera puede estar mojada por múltiples razones. Pero aquí lo que dice este condicional es, si está lloviendo, entonces la acera debe estar mojada. Y eso es lo que quiero que se den cuenta para llenar la tabla de verdad. Porque uno dice, en la primera que dijimos en la tabla de verdad, si es verdad que está lloviendo y si es verdad que la acera está mojada, entonces este P implica Q, es verdadero, o sea, tiene sentido. Si es verdad que está lloviendo, pero la acera no está mojada, entonces eso no tiene sentido, porque si está lloviendo, la acera tendría que estar mojada, entonces esto es falso. Ahora el que sigue, aquí, no está lloviendo, o sea, P es falso, entonces no está lloviendo, pero la acera está mojada. Les pregunto, ¿eso podría ocurrir o no podría ocurrir? Sí, profe, podría ser verdad. Exactamente, puede ser verdad, porque la acera podría estar mojada por otra razón diferente a que esté lloviendo. Entonces, por eso vamos a decir que esta es verdadera. Pulimos con la siguiente. No está lloviendo, porque P es falso. Y la acera no está mojada, porque Q es falso. Entonces, podría ocurrir que no esté lloviendo y que la acera no esté mojada. Lo mismo ahorita. Eso puede ser cierto, eso podría ocurrir, porque la acera, si no está lloviendo, no tiene por qué estar mojada. Entonces, esa es la tabla de verdad del P implica Q. Las dos primeras líneas salen rápidamente con la lógica, las otras dos líneas, pues hay que mirarlas con un ejemplo para que uno pueda convencer de la validez del argumento. Si uno dijera, no, si la condición es falsa, entonces la implicación es falsa. O sea, si en vez de poner verdadero, falso, verdadero, verdadero, ponemos verdadero, falso, falso, o sea, tres falsos, si pusiéramos esto, ¿qué pasa? Ahí me voy a devolver. Entonces tengan en cuenta, eso ahí está verdadero, falso, falso y un momento que creo que dejó de presentar. Ya, ahí está otra vez, como que se detuvo un momento. Si
tenemos verdadero, falso, falso, falso. En lugar de verdadero, falso, verdadero, verdadero, voy a volverme un segundito. Sería esto. La tabla del P entonces Q coincidiría con la tabla del P y Q. Y eso no puede ocurrir. Si eso ocurre, serían las mismas tablas. Entonces sería como una redundancia. Entonces uno diría que P y Q y P entonces Q son lo mismo y solamente habría necesidad de hacer una de las dos. Eso se llama equivalencia. Vamos a verla en un momento. Entonces ya vemos por qué esto no puede ser tampoco cierto y debemos hacerlo como lo acabamos de explicar. Bueno, entonces creo que no hay necesidad de explicar más la implicación, pues los dos casos extremos ya los estudiamos. A ver, yo le pongo aquí las rayas de la tabla. ¿Alguna pregunta? Profe, también en el libro llaman a eso como que P es como un antecedente, ¿cierto? Un antecedente y un consecuente. O... Sí, también puede ser, sí, es cierto. P es el antecedente y Q es el consecuente. Sí, es Pero eso cierto. solo se cumple en el condicional. Sí, son el condicional porque en el bicondicional eh, es una equivalencia. O sea, digamos Ajá, que o se cumple un lado, o se cumple el otro, y se cumplen los dos. Pero no es, o sea, no es uno el que tiene que ser necesario para que se cumpla el otro. Ya ahorita lo vamos a ver. listo. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, para poner ahí como el resumen de la tabla, que los hemos puesto en todos, digamos que solo es falso cuando P es verdadero y Q es falso. Tenga muy en cuenta acá el orden. Cuando digo acá que P es verdadero es cuando la condición es verdadera y la conclusión es falsa. Aquí le pongo las letras P y Q porque así lo estoy usando en el ejemplo. Pues esas letras podrían cambiar. Entonces, solo es verdadero cuando P es verdadero y Q es falso. Entonces, eso que está ahí con rojo que pongo al lado de las tablas, lo que ustedes tienen que mantener en sus cabezas para que no se les vaya a olvidar. Bueno, les faltaría solamente el caso E, que es el bicondicional, que es el que tiene la doble flecha. P, sí y solo si Q. Entonces, aquí no hablamos ni antecedente, no hablamos de condición, porque se puede mirar en cualquier dirección. Se puede mirar. En realidad esa es la clave, el asunto con esto, que se puede leer como P antecedente o condición y Q conclusión por esta flecha, o se puede leer como Q antecedente o condición y P conclusión por la flecha que va hacia el otro lado. Entonces, en este caso, cualquiera de los dos, o los dos realmente son antecedentes o condición, y los dos son conclusión, respectivamente. Profe, Sí, en este caso el bicondicional, pues cuando uno, por ejemplo, va a demostrar eh, alguna hipótesis, se tiene que demostrar en ambos sentidos. Por ejemplo, empezar con P y llegar a Q, y empezar con Q y llegar a P, o con uno de los dos es suficiente. no, los dos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos métodos de demostración, pero es exactamente lo que dices. Cuando uno dice P, si P entonces Q, que es el condicional, entonces uno dice, voy a suponer que P es verdadero y entonces debo llegar a que Q es verdadero. Cuando tenemos P, si y solo si Q, entonces vamos a verlo equivalente, eso vamos a ponerlo más adelante, entonces es equivalente a tener que P implica Q y que al mismo tiempo, aquí le pongo el paréntesis para ser consecuente con lo que dije ahorita, y que al mismo tiempo Q implica P. Ahí es como desbaratar la flecha en la flecha doble en dos flechas simples. Entonces el bicondicional se ve como dos condicionales. Entonces para mirar que esto fuera verdadero, necesito mostrar que eso sea verdadero y que además eso sea verdadero para que la I, perdón, sea verdadera. Entonces hay que hacerlo en los dos sentidos.
Sí, pero eso lo vamos a mirar más adelante, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso se llama bicondicional, porque tiene dos condiciones, entonces hay que hacerlo como dos veces un condicional. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, construyamos la tabla del bicondicional o del P sí, solo sí, Q. Nuevamente tenemos dos proposiciones, entonces habría cuatro filas, verdadero, verdadero, falso, falso. Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y P sí y solo sí Q, que es la que queremos, va a ser lo siguiente. Como es un bicondicional, es una doble implicación, vamos a decir que es verdadero cuando tanto P como Q son verdaderas o cuando tanto P como Q son falsas. A ver si de pronto logramos mirarlo acá. Y es lo siguiente. Este bicondicional es una equivalencia. A ver qué me dice María Paula por acá antes de seguir. María Paula me dice, eso quiere decir que cuando P implica Q, Q depende de P o no depende. Sí, digamos que la veracidad de Q podría depender de lo que pase con P. Más bien, si se da P, entonces se da Q, en ese sentido. Si P se cumple, que es una condición, con toda seguridad Q se cumple. Pero no podemos decir que que si Q se cumple, entonces también se cumple P. Es lo que vimos ahorita. Q se podría cumplir aún sin que se cumpla P. Lo que está en el ejemplo. La acera puede estar mojada aunque no esté lloviendo. O sea, Q se podría cumplir por muchas maneras. Pero en particular, una manera por la cual se cumple P, digo Q, es porque se cumple P. Entonces, si se cumple P, con toda seguridad se cumple Q. Entonces, ahí cuando dices, esto quiere decir que cuando P implica Q, Q depende de P o no depende. Sí, puede, digamos que hay una posible dependencia de Q, pero no hay una necesidad. Entonces, eso le llama, vamos a decir que es suficiente, pero no es necesario. Es suficiente es, si se da P, entonces se da Q. Y lo de necesidad es que no es necesario, es porque para que se dé Q no tiene que ser necesario que se dé P. Entonces es suficiente, pero no necesario. Pero en realidad, pues sí hay relación, sí hay relación. Dependencia, pues la palabra dependencia de pronto sí es mucho más fuerte ahí. Bueno, entonces les decía lo del bicondicional. El bicondicional es verdadero cuando ambas cosas se cumplen o ambas cosas no se cumplen, por lo que decíamos. Esto es un sí, solo sí, o sea que uno es antecedente del otro, el otro es antecedente del uno por la doble flecha. Entonces, aquí sí hay una relación, lo que le comentaba aquí la compañera, aquí sí hay una relación clara. Tanto P como Q están relacionados mutuamente. Entonces, lo que dice es que si P es verdadero, Q tiene que ser verdadero. Pero si P es falso, Q también tiene que ser falso. Eso me da que las únicas opciones posibles para que la implicación sea verdadera es que ambas cosas sean verdaderas o que ambas cosas sean falsas. En otro caso, va a ser falso. Entonces, eso ya nos daría la tabla de verdad del bicondicional. Y también para ponerlo en resumen, decimos el bicondicional es verdadero solo cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas. Aquí sí hay una relación entre las dos, P y Q. Si son lo que le pase a la una, tiene que pasarle a la otra. Bueno, como siempre, es muy bueno llevar esto a una frase pues, desde el punto de vista del lenguaje formal, para que veamos en qué consiste. Por ejemplo, sean P y Q
dos proposiciones lógicas o simples. P, vamos a decir, Pedro ganará el examen. Y Q, Pedro estudia. Entonces, el P, si y solo si Q, sería Pedro ganará el examen si y solo si Pedro estudia. Ese sería como el sentido del sí y solo sí. Obviamente, hay con la frase que usé para hacer el ejemplo, uno diría que en la lógica del español no siempre es tan cierto. Es decir, Pedro podría ganar el examen sin estudiar, o Pedro podría estudiar y no ganar el examen. Claro que sí, es la lógica pues de la vida real. Pero al menos si uno la mira desde el punto de vista más matemático, más lógico de lo que estamos haciendo, uno diría que para ganar el examen hay que estudiar y por eso hay esa relación y que si se estudia se gana el examen. Entonces, por eso se pone Pedro ganará el examen, sí y solamente sí, o sí y solo sí, Pedro estudia. De todas maneras, como para ponerlo por acá un poco más en palabras, digamos que la estructura P, sí, solo sí, Q, no busca establecer si Pedro ganará el examen o si estudia. La estructura dice que o bien Pedro estudia y gana el examen al mismo tiempo, o ninguna de las dos ocurre. Es decir, que no estudia y no gana el examen. A ver, aquí me pregunta en el chat, me pregunta María Paula, ¿no tiene en cuenta otras circunstancias? No, no tiene en cuenta otras circunstancias porque aquí estamos solamente analizando dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q, y están relacionadas por el sí, solo sí. Si uno quiere ponerle otras circunstancias, cada circunstancia está dada, o puede estar dada, no digamos que es necesario, pero puede estar dada por otra proposición. Entonces, si le pongo más condiciones, tendría que ponerle más proposiciones, ya no tendríamos dos, sino que tendríamos tres, cuatro, cinco, las que fueran, y cada proposición vamos a unirla por un conectivo lógico, por uno de estos símbolos, y entonces vamos a tener estructuras compuestas cada vez más grandes. Entonces, aquí solamente estamos analizando qué es lo que pasa con dos proposiciones, una que sería, en un caso, una premisa y otra sería la conclusión, o como en este caso, que le estamos diciendo que, a ver, lo pongo por acá, en este caso de sí solo sí, que realmente son dos proposiciones que están enlazadas por un sí solo sí, entonces una se puede ver como una condición y otra como una conclusión, pero también se puede ver esta como una condición y esta como una conclusión. O sea, en realidad aquí no se puede hablar estrictamente de premisa y conclusión, lo que sí podría ocurrir con este. Esta es la premisa, que es una condición, y esta sería la conclusión. Aquí lo que dije más abajo es, la estructura P, sí, solo si, Q, no busca establecer si Pedro ganará el examen o si estudia. La estructura dice que o bien Pedro estudia y gana el examen o ninguna de las dos ocurre. Eso es para diferenciarlo de la implicación. Porque en la implicación, el P implica Q o el sí P entonces Q, esta sí establece
que si pasa P, entonces debe pasar Q. O sea, esa sí quiere decir qué pasa si Pedro estudia. Si Pedro estudia, ¿qué pasa? ¿O qué ocurre? Que ganará el examen. Esa sí tiene ese sentido. Pero aquí no. Aquí no, y es simplemente por lo que he mencionado varias veces que se da en ambas direcciones. Dice qué pasa si Pedro estudia, que ganará el examen, y también dice que gana el examen porque Pedro estudió. O sea, sí, pero no realmente una de las dos. Entonces tienen que ser las dos al mismo tiempo. En otras palabras, pongámoslo por acá, como una nota o una observación, digamos que el condicional y el bicondicional son lógicamente muy diferentes. Y la manera de ver esto más claramente, que yo sé que muchos de ustedes ya lo entienden, pero para hacerlo un poco más claro, hagamos un ejemplo en el que se vea muy bien la diferencia del condicional y condicional. Entonces tomemos dos enunciados o dos proposiciones lógicas y vamos a unirlas por el condicional y por el bicondicional y vamos a ver desde el sentido del español o del lenguaje hablado cuál es la diferencia. Entonces, digamos que P es Juan estudia en la UNAL y Q Juan es universitario. Entonces, P es Juan estudia en la UNAL, eso es verdadero o es falso, lo podemos determinar. Y Juan es universitario, lo mismo, es verdadero o es falso. Que son proposiciones lógicas válidas. Entonces, ¿qué sería P entonces Q? O si P entonces Q sería sí. Recuerden que siempre que ponemos la implicación, esa sola flechita, hay que empezar con un sí. Entonces, si Juan estudia en la UNAL, entonces Juan es universitario. ¿Y qué sería P si y solo si Q? Sería Juan estudia en la UNAL, sí y solo si Juan es universitario. Entonces, vamos por acá. Claramente, P implica Q es verdadero. ¿Por qué? Miremos lo que dice, que es P implica Q. Si Juan estudia en la Universidad Nacional, entonces Juan es universitario. Claro que sí, porque para ser universitario se requiere simplemente estudiar en una universidad. Entonces, si estudia en la Universidad Nacional, claramente es universitario. Entonces, por eso P implica Q es verdadero. ¿Está claro esto, muchachos? Sí, profe. Listo. Entonces, claramente P implica Q es verdadero, puesto que todo estudiante de la Universidad Nacional es universitario.
Esa es la razón. Ahora, ¿qué pasa con el P si y solo si Q? Digamos, mientras P si y solo si Q es verdadero o es falso. A ver, P si y solo si Q dice, Juan estudia en la Universidad Nacional, si y solo si Juan es universitario. Díganme ustedes, ¿eso es verdadero o es falso? Falso, diría yo. Claro, es falso. Es falso porque si decimos Juan estudia en la Universidad Nacional, sí, solo si Juan es universitario. Y no es cierto, porque Juan puede ser universitario sin que estudie en la Nacional. Puede estudiar en la de Antioquia, en otra universidad, y siguen siendo universitarios. Entonces, yo cierro este mensajito que cada vez sale más rápido. Entonces, P, sí, solo si Q es falso. Puesto que todo universitario no tiene que ser estudiante de la UNAL, puede ser estudiante de otra universidad. Entonces, esa es la diferencia ahí escrita entre lo que es el condicional y el bicondicional. El condicional sí pone una condición para que se dé la conclusión. El bicondicional hace una equivalencia, la palabra que vamos a ver en un momentico, repito, una equivalencia entre las dos cosas. Las dos cosas tienen que ser lógicamente equivalentes. En este caso, ser estudiante de la UNAL y ser universitario no es equivalente. Bueno, continuamos por acá con esto. Ahora, si tenemos dos proposiciones diferentes, P y Q. P, 4 es un número par. Y Q, 4 es múltiplo de 2. Si tenemos eso, entonces P implica Q, nos quedaría. Si 4 es un número par, entonces 4 es múltiplo de 2. Eso quedaría el P entonces Q. Y el P, sí y solo si Q, sí solo si 4, sí solo si Q, nos quedaría 4 es un número par, sí y solo sí es múltiplo de 2. A ver qué por acá me preguntaron nuevamente algo. Como no son lógicamente equivalentes, se diría que es falso, que está mal planteado. ¿Cómo tendría que decir? Por el momento digamos que es falso. Como no son equivalentes, digamos que entonces es falsa ese bicondicional. Lo de mal planteado es un poquitico diferente, tiene más condiciones. De pronto solo alcanzamos a ver después de lo que es ser mal planteado o mal puesto o mal condicional. Bueno, entonces 4 es un número par, sí, solo sí, es múltiplo de 2. Vean que aquí la condición, la situación es diferente a lo que ocurría con lo de ser estudiante universitario. Porque, a ver, les pregunto, ¿ese P implica Q es cierto? Si 4 es número par, entonces 4 es múltiplo de 2. Verdadero, profe. Es verdadero. Y la otra, P sí solo si Q. 4 es número par, sí solo sí es múltiplo de 2. También. También es verdadero. Y es porque en este caso, P y Q son equivalentes. Si en un número par
Y ser múltiplo de 2 es lo mismo. Y ustedes lo saben desde que están en el colegio. Es lo mismo decir que es par a decir que es múltiplo de 2. Entonces, por eso el P sí solo si Q es verdadero, porque ambas cosas, P y Q, tienen el mismo significado. En este caso, tanto P implica Q como P sí solo si Q son verdaderas. Puesto que ser par y ser múltiplo de 2 es equivalente. Aquí la palabra clave es la palabra equivalente. Que a ver, ¿qué hora son? Las 7:05. Yo creo que... sí, ahí podemos... Pongámoslo de una vez. Pensaba ponerla luego, pero no. También pongámoslo de una vez, ya que está ahí terminando en equivalente. Listo. De una vez, definición. Decimos que en dos proposiciones lógicas son equivalentes si es que sus tablas de verdad son iguales. Entonces, este significado de equivalencia que acabo de poner incluye el caso de la equivalencia que mencioné arriba con la implicación, pero va un poco más allá. A ver, para el caso de la equivalencia del sí solo sí, eso también justifica, a ver, yo me devuelvo un poquitico, justifica lo que aquí decíamos. La doble equivalencia o el bicondicional es verdadero solo cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas. Entonces, si ambas son verdaderas, me da verdadero. Si ambas son falsas, me da verdadero. O sea, la tabla de verdad me dice que estas dos tienen que ser la misma. Lo que dice acá más abajo con la definición de equivalencia va más allá, porque me permite establecer la equivalencia no solamente de dos proposiciones unidas por un bicondicional, sino una equivalencia en general. Dos proposiciones lógicas son equivalentes si es que sus tablas de verdad son equivalentes. Digo, son iguales. Vamos a hacer eso con un ejemplo en un segundito. Denotamos la equivalencia entre proposiciones lógicas por el símbolo este, 3 rayas. Y eso responde un poquitico a la pregunta que me acaban de hacer aquí por el chat. Es lo mismo decir que son equivalentes a decir que son iguales. Digamos que el símbolo nos responde un poco eso. El símbolo, el símbolo de equivalencia es un igual con una raya de más. Y tiene como el sentido ese, decir que hablar de una cosa o hablar de la otra cosa es lo mismo. Cuando dice que es lo mismo es que son iguales, sino que aquí se habla de la palabra equivalente. Es un símbolo o una expresión lógica y la otra son las mismas, aunque se escriban diferente.
Esto es muy importante, pongámoslo aquí con una observación. O sea, el conocer equivalencias es muy importante por lo siguiente. Conocer la equivalencia. Entre proposiciones lógicas es muy importante en matemáticas. ¿Por qué? A ver, ya que es muy común que una cierta expresión lógica sea muy complicado de probar o verificar pues su validez. A ver, ya que es muy común que una cierta expresión lógica sea muy complicada, entonces muy complicada de probar o verificar, pero mucho más fácil de probar si se analiza una expresión lógica equivalente. Bueno, esto lo veremos más adelante cuando veamos métodos de demostración, pero es bastante cierto lo que ahí les pongo. Entonces, muchas veces uno quiere probar algo y se da cuenta que probar eso es muy difícil. Por eso si uno ve ese argumento, lo transforma en una expresión lógica equivalente, esa puede ser más fácil de probar. Aquí voy a poner entre paréntesis una equivalencia que ya más adelante vamos a mostrar que es cierta. Y es la siguiente. P, si P entonces Q es equivalente, entonces tengo otras rayitas, esta es equivalente a no Q implica no P. Bueno, eso tiene un nombre que yo creo que lo puedo poner en un ratico, que ese es el contrarrecíproco o contrapositivo. O sea, esta expresión es el contrarrecíproco o el contrapositivo de esta expresión, pero las dos son lógicamente equivalentes. Entonces, probar que P implica Q es igual a probar que no Q implica no P. Vean que acá eso es importante, lo vamos a ver más adelante, y es que yo no puedo voltear la flecha a esto como yo quiera. O sea, si P implica Q es porque parto desde P y llego hasta Q. Yo no puedo decir que lo voy a voltear y poner que Q implica P. Si Q implica P, cambio totalmente el sentido de la proposición. Pero sí puedo decir que si no se da Q, entonces eso implica que no se da P, y esta sí es equivalente. Bueno, eso vamos a hacer en un momentico, o lo pueden hacer ustedes como ejercicio. Y se hace fácil, simplemente, a ver, viendo la definición, aquí está, decimos que dos expresiones lógicas o dos proposiciones lógicas son equivalentes si es que sus tablas de verdad son iguales. Entonces, si yo quiero ver que esto es cierto, simplemente hago la tabla de verdad de P implica Q, llego a la tabla de verdad de no Q implica no P y muestro que son las mismas, los mismos resultados, la misma conclusión. Bueno, hagámosla primero con un caso más sencillo. Ah, bueno, y lo que quería decir con esto, cuando uno dice que ese es el contrapositivo, eso va a ser un método de demostración. Entonces, si yo quiero probar esto, un método de demostración va a ser el método del contrapositivo o el contrarrecíproco,
que algunas veces es muy fácil de probar. Bueno, entonces como ejemplo, un ejemplo sencillo. Empezamos con una tabla de verdad de una sola proposición, P. Entonces, si tengo P, puede ser verdadera o puede ser falsa. Ya dijimos que no P es falso y verdadero. Si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Ahora les pregunto, ¿cuánto da no P? No P es la negación del no P. Entonces la negación del no P es lo siguiente, si no P es falso, no P es verdadero. Y si no P es, si no P es falso, no P es verdadero. Y si no P es verdadero, no P es falso. Voy a poner por acá las rayitas para mostrar qué es lo que quiero. Si uno mira la columna del no P, me da verdadero o falso. Y uno viene y compara con la columna del P. Y también es verdadero o falso. A ver si de pronto le pongo por acá un resaltador a esto. Entonces, esta columna, verdadero o falso, es igual a esta columna, verdadero o falso. Como estas dos columnas son las mismas, estamos diciendo que P es lógicamente equivalente a no P. Lo que les decía la clase pasada, hablando desde el punto de vista lógico, una doble negación me da una afirmación. Es como si dijéramos, pues no es muy cierto, pero si uno dijera, si yo niego dos veces, cancelo una negación con la otra, entonces me da una afirmación. A ver, aquí me están preguntando algo por el chat. ¿Por qué negaría dos veces P? Bueno, no es que, digamos que el objetivo no es que yo esté diciendo que quiero negar dos veces P, sino que quiero decir es qué pasa si la niego dos veces. Entonces, si lo niego dos veces, en realidad no estoy haciendo nada y vuelvo a quedar con original. La doble negación de una proposición va a surgir como un proceso natural de la construcción de argumentos lógicos válidos. Vamos a hacerlo, creo que en la clase de hoy alcanzamos. Sí, ahí creo que ahí tenemos la clase de hoy. Vamos a construir argumentos lógicos mucho más largos. Aquí solamente hemos escogido P y Q. Vamos a construir argumentos lógicos mucho más largos y vamos a tratar de simplificar los argumentos lógicos más cortos. En esa simplificación de argumentos, algunas veces vamos a encontrar con esto, con dobles negaciones. Entonces vamos a poderlo simplificar con afirmaciones. Entonces, sí, lógicamente uno no debería negar dos veces porque pues, no estaría haciendo nada, pero como les decía la clase pasada, cuando uno habla en el lenguaje coloquial, uno muchas veces usa dobles negaciones. Incluso las usa mal desde el punto de vista lógico-matemático. Pero ahí, eso es otro punto, pues otra cosa que no vale la pena detenernos ahí. Mejor veamos otra equivalencia un poquitico mejor. Tomemos ahora dos proposiciones, P y Q. Entonces, como son dos, necesitamos una tabla de 4 renglones. Bueno, aquí no me va a caber, tengo por acá más arribita. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ya sabemos cuál es la tabla del P y Q. P y Q es verdadero cuando ambas cosas son verdaderas. Entonces aquí serían verdadero, falso, falso, falso. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este ejemplo? Entonces, yo tengo P y Q y sé cómo es. Quiero analizar qué pasa con la negación de P y Q. Bueno, pongamos aquí la negación de P y Q. Tengan en cuenta lo que dije hace un rato. Acá es importante los paréntesis porque si no estaría negando solamente P, no P y Q. Entonces, P y Q, ¿cómo sería? Si P y Q es verdadero, no P y Q sería falso. Bueno, y acá el resto verdaderos. No hay necesidad de explicar mucho, espero, pero de todas maneras, si no entienden algo, recuerden que me pueden preguntar en cualquier momento. No se queden con las dudas.
Yo trato de explicar lo más claro posible, pero bueno, muchas veces no lo logro, entonces me lo dicen. Entonces les decía, tenemos P y Q y lo estoy negando. El objetivo de este ejemplo es poder determinar a qué es equivalente negar P y Q. Entonces, ¿será que uno diría? ¿Será que esto se puede ver es como no P y no Q? ¿Será que esa es la manera correcta? Que negar P y Q es lo mismo que hacer no P y no Q. Bueno, la respuesta es no, eso no es cierto. Bueno, me va a tocar borrarlo porque voy a escribir acá. Pero veamos que eso no es cierto. Entonces hagamos nuevamente una tabla con P y Q. Entonces verdadero, verdadero, así un poquitico. Falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, como teníamos. Entonces, póngalo por acá en un ladito lo que quería hacer. Quiero mirar qué pasa con no P y Q. Entonces, quiero mirar si esto es lo mismo que tener no P y no Q. Entonces, bueno, no P y no Q. Si tengo P y Q, podemos sacar rápidamente cuánto vale no P y cuánto vale no Q. No P, ¿qué sería? Sería si P es verdadero, no P es falso. Si P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero y acá también verdadero. Y con Q. Si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es falso, no Q es verdadero y lo otro sería entonces falso y verdadero. Tengan muy en cuenta cómo se construye esto. Perdón que aquí se me apareció otra vez el letrerito. Aquí lo que hay que decir es lo siguiente, que tengan mucho cuidado cuando hacen esas tablas para no ir a mirar la columna que no corresponde. Entonces aquí voy a mirar no P. Para mirar no P, entonces me fijo en la columna de P. Lo que hago es negar esta columna. Entonces le cambio verdadero por falso y falso por verdadero y mira esto. Y no Q, entonces me fijo en la columna de Q y hago lo mismo. Donde está verdadero pongo falso, donde está falso pongo verdadero. Entonces acá es muy importante eso, tener muy en cuenta en qué columna me estoy concentrando para no ir a cometer errores. Listo, ya tengo no P y no Q. O sea, ya construí el no P y el no Q. Para mirar si el no P y Q es equivalente al no P y no Q, entonces vamos a construir ambas cosas. Vamos a construir el no P y no Q. Hagámosle. No P y no Q. No P y no Q. Esa es la que queremos hacer. Entonces, para hacer no P y no Q, entonces 1 con una I, lo que está aquí en la mitad, con una I, las columnas del no P y el no Q. Y entonces vamos a recordar lo que se decía acerca de la veracidad o no de la conjunción, del I. Entonces, ¿cuándo es que es verdadero el I o cuándo es que es falso el I? Entonces, si no se acuerdan, pues no vamos a volver todo eso. Si no se acuerdan, uno va y sube a la tabla y dice, y recuerda, el I, la conjunción, es verdadero solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, este va a ser verdadero cuando no P es verdadero y cuando no Q es verdadero. Entonces, ya me olvido de estas dos columnas, de este de acá. Porque ya estoy trabajando es con el no P y no Q. Entonces, me fijo en estas. Entonces, empezamos. En la primera fila, no P es falso y no Q es falso. Entonces, ¿cómo sería no P y no Q? ¿Verdadero o falso? Falso también. Falso, exactamente, porque la I solamente es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Segunda fila, no P es falso y no Q es verdadero, entonces no P y no Q es falso. Tercera fila, no P es verdadero y no Q es falso, entonces la I sería falso. Y la cuarta columna, no P es verdadero, digo la cuarta fila, no P es verdadero, no Q es verdadero, entonces la I es verdadera. Bueno, espero que eso esté claro. Bueno, entonces estábamos preguntando o estaba preguntando que si no P y Q, no P y Q, o sea, la negación de P y Q es de pronto equivalente a no P y no Q. Por eso lo pongo como pregunta, no como afirmación.
Entonces, para que fueran equivalentes, debo mirar la tabla de verdad del no P y Q y compararla con la tabla de verdad del no P y no Q. Ahí tengo ambas. Bueno, voy a ponerle las rayitas a esto de una vez antes de compararlas. Aquí pongo una raya de más porque se van a dar cuenta que me va a faltar algo. Entonces comparamos la tabla de verdad del no P y Q, que está aquí arriba, y la tabla de verdad del no P y no Q, que está aquí abajo. Entonces, bueno, yo creo que es claro. Voy a señalarlas. Esta tabla, o esa columna en realidad, con esta columna. Son las mismas. Les No, pregunto, ¿son las son mismas o no son diferentes. las mismas? No, profe. Entonces, claramente, no P y Q es diferente, o si quieren, pues pónganlo como no equivalente a no P y no Q. En otras palabras, yo no puedo meter esa negación dentro del paréntesis y distribuirla así como así, porque no me va a dar cosas equivalentes. ¿A qué sí es equivalente? Y por eso dejé una columna más en la tabla de abajo para que lo miráramos. Veamos qué pasa con no P o no Q. Ayúdenme ustedes a llenar esa tabla del no P o no Q. Entonces, nuevamente, vamos a fijarnos en el no P y el no Q. O sea, en estas dos columnas, no P y no Q. Pero ahora vamos a unirlas por medio de una O. ¿Cuándo es que es verdadera la O? La conjunción, la disyunción. Cuando al menos una es verdadera. Exactamente, cuando al menos una de las dos proporciones que una es verdadera. Entonces miramos en el no P y no Q. En la primera fila, no P y no Q son ambas falsas, entonces esta sigue siendo falsa. Pero en las siguientes filas, en la que sigue es no P es falsa, pero no Q es verdadera. Entonces, como al menos una de las dos es verdadera, entonces pongo verdadera y lo mismo ocurre con las siguientes filas. Siempre va a haber una de las dos que es verdadera. Entonces, según eso, esa sería la tabla de verdad del no P o no Q. Entonces, nuevamente comparamos. Comparo ya esta con esta de arriba. Y son las mismas. ¿Sí lo ven? Como son la misma tabla de verdad, estamos diciendo que estas dos expresiones sí son equivalentes. Pero, bueno acá, pero el no P y Q sí me está dando igual, o sea que sí es equivalente al poner no P o no Q. En otras palabras, la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones. Ahí suena como un trabalenguas. La negación de la conjunción es equivalente a la disyunción de las negaciones, o más cortico, más fácil. La negación del I es es el O de las negaciones. Es la negación de la conjunción o la negación del I es el O de las negaciones. Entonces, si uno va a negar una I, lo que hace es como voltearle el símbolo. Uno tenía la I, cuando lo niega, lo voltea y queda el O. Eso es lo que está diciendo ahí. Del mismo modo, y a ustedes les queda eso como ejercicio para que lo miren. Se puede mostrar que la negación del O es equivalente al I de las negaciones. No P y no Q. Y eso se conoce
como leyes de Morgan. Leyes de Morgan, se conoce esto. Bueno, a ver, continuemos. Y también digamos lo siguiente. También podemos comprobar que la negación de la implicación, o sea, no P entonces Q, es equivalente a P y no Q. Por cierto, aquí con esta escritura, la que puse acá, P y no Q, aquí no puse paréntesis, aquí sí. Este paréntesis para indicar que estoy negando toda esta implicación. Aquí no hay necesidad de poner paréntesis por lo que dije hace ya un ratico acerca de las prioridades de las operaciones. Aquí aunque tengo dos operaciones junticas, el y la negación, sabemos que la negación tiene prioridad sobre la i. Entonces esta negación me está negando solamente al q. Entonces aquí no habría ambigüedad. Entonces lo que dice es, niegue primero el q y apenas niegue el q, ahora sí hágale el i con el p. Por eso ahí no hay necesidad de paréntesis. Igual si se le ponen, no habría tampoco problema. O sea, si ustedes dicen, no, quiero poner aquí más bien esto acá para no confundirme, perfectamente lo pueden hacer y no hay ningún problema. O sea, es mejor que sobren los paréntesis y no que falte. Bueno, entonces esa última equivalencia, no P implica Q, es equivalente a P y Q. Hagámosla aquí rápidamente como para que practiquemos. Y de una vez hago aquí un anuncio. Recuerden que yo les dije que vamos a tener quizzes en algunas clases. Yo no voy a anunciar en qué clases son los quizzes, pero la idea es que son bonificaciones para el parcial. Profe, qué pena, le hago Dime. una pregunta. Si ahí el no P implica Q es equivalente a P y no Q, negar P y no Q sería equivalente a P implica Q. Exacta. Bueno, sí, exactamente, claro, porque sería como negar en ambos lados de la equivalencia, es cierto. Sí, es verdad. O sea Bueno, les decía, que también dime. ese sería, sería equivalente con la primera equivalencia que nos dio. La de Sí. P implica Q. Ah, listo, muchas gracias. Sí, yo puedo negar en ambos lados si se mantiene la equivalencia, es lo que estás diciendo, sí, es cierto. Bueno, les está diciendo acerca de los quizzes, que los quizzes son en clase, son sorpresas, o sea, yo no anuncio cuándo, pero por ser la primera vez, les voy a anunciar el primer quiz, y es dentro de 8 días. Entonces, es el primer quiz, se lo voy a anunciar y ya no voy a anunciar ningún otro quiz. Y es porque yo creo que ya hay material suficiente para que ustedes estudien y puedan presentar un quiz. Mirar que un par de cosas son equivalentes o una simplificación que vemos más adelante o una tabla de verdad, cualquier cosa. Entonces, les digo, para que estudien, dentro de 8 días voy a hacer un quiz. El lunes es día de fiesta, se lo deben conocer, entonces no tendríamos clase. Bueno, entonces, como para practicar un poco esto, hagamos este ejercicio aquí rápido, como que si esto fuese un quiz, necesito hacerlo rápidamente sin demorarme demasiado. Entonces uno diría, bueno, voy a poner P, voy a poner Q. Son dos proposiciones, entonces es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Por cierto, es muy importante recordar el orden en el que se ponen estas tablas de verdad. Porque ustedes podrían ponerlo al revés, empezar por falso, falso, verdadero, verdadero. Es cierto, lo pueden empezar como ustedes quieran, pero es muy importante uno tener siempre claro cómo está haciendo las tablas para no mezclar cosas. Es decir, a ver, acá, yo aquí pude decir que estas dos cosas eran equivalentes, es porque viene de la misma tabla de verdad. Esa tabla de verdad empieza con este orden en particular.
Si hubiera hecho una tabla en un orden y otra tabla en otro orden, entonces no estaría viendo fácilmente la equivalencia. Entonces, por eso hay que ser consistentes, ya la palabra adecuada, en cómo se hacen las tablas. Bueno, entonces vamos a mirar la equivalencia entre el no P implica Q y el P y no Q. Entonces ahí tengo P, tengo Q. Para mirar el no P implica Q, primero tenemos que hacer el P implica Q. Y el P implica Q, dijimos, solamente es falso cuando el P es verdadero y el Q es falso. O sea, este es falso, de resto es verdadero. Vean que aquí lo estoy viendo un poquitico más rápido. Ya tengo el P implica Q. Entonces ya puedo hacer el no P implica Q, que es la negación del P implica Q. Entonces simplemente revierto como el sentido de la tabla de verdad del P implica Q. Entonces si P implica Q es verdadero, este es falso, este es verdadero. Bueno, aquí me equivoqué, ¿no? Puse... Aquí es un verdadero, no un falso. Ahora sí. Entonces, si P implica Q es verdadero, no P implica Q es falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Si me equivoco en algo, me corrigen, por favor. Entonces aquí ya construí, voy a resaltarlo. El no P implica Q. Para poder mirar la equivalencia con el P implica no, con el P y no Q, yo podría hacer otra tabla para el P y no Q. Pero para hacer un poco más rápido, no voy a hacer otra tabla, sino que voy a usar esa misma tabla para poderlo construir. Entonces, para ese P y no Q, lo que me faltaría es primero mirar qué es el no Q. Entonces, el no Q. Voy a la columna del Q y lo niego. Cuando Q es verdadero, no Q es falso. Cuando Q es falso, no Q es verdadero. Cuando Q es verdadero, este es falso y este es verdadero. Entonces ya tengo el no Q. Ahora sí puedo encontrar el P y no Q. Para hacer el P y no Q, te debo mirar la columna del P, la columna del no Q y unirlas por el conectivo I. Entonces hay que recordar, el I solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas. Entonces, primera fila del P y no Q. Entonces miro P, miro no Q. P es verdadero, no Q es falso. Entonces esto de acá tiene que ser falso. Segunda fila, P es verdadero, no Q es verdadero. Entonces P y no Q me da verdadero. Tercera fila, P es falso, no Q es falso, entonces la I sería falsa. Y cuarta fila, P es falso, no Q es verdadero, entonces eso tiene que ser falso. Ahí ya cabe. Voy a señalar la columna y comparo. Estamos comparando. No P implica Q con P y no Q. Estamos comparando estas dos. ¿Son las mismas? Sí, son las mismas. Como son las mismas, entonces son equivalentes. Y ahí decimos no P implica Q es equivalente a P y no Q. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí lo hice un poquitico más rápido, es tratando pues como de acelerar para probar que ustedes han venido entendiendo algo de lo que hemos venido haciendo. Y ahí hice todo en una sola tabla. Antes lo hacíamos en dos tablas independientes, lo que está aquí arriba, dos tablas independientes, aquí lo hice en una sola tabla para ahorrar un poco de tiempo y un poco de espacio. Recuerden que cualquier duda me la pueden hacer en cualquier momento. Bueno, ya está un poco tarde, creo que no voy a alcanzar a hacer todo lo que quería hacer la clase de hoy. Hay veces explico más de la cuenta, creo. Pero lo que me interesa es que ustedes entiendan y no tener que avanzar rápido. Por cierto, lo que dije ahorita, el lunes es el día de fiesta. Y yo no había caído en cuenta que la verdad es que vienen varios días de fiesta. Hay un día de fiesta ahorita el próximo lunes y en noviembre hay 2 días de fiesta. Eso implica que vamos a perder algunas clases. Como el curso es más o menos pequeño, o sea, tenemos, creo que son 20, hasta ayer eran 28 personas inscritas, a lo mejor
les voy a pedir que en algún momento repongamos alguna clase. ¿Cómo había pensado reponerlas? De pronto alargar alguna de las clases. Les pregunto ya aquí mismo a los que están conectados, ¿quién tiene clase los lunes a las 8 de la mañana? ¿Ninguno? Bueno, entonces si ninguno tiene clase el lunes a 8 de la mañana, les voy a pedir algunas veces que la clase de los lunes la hagamos de 6 a 9, o sea que recuperemos ahí una horita para no atrasarnos. Porque creo que los miércoles, como el día de hoy, a las 8 de la mañana, sí puede que varios tengan clase. Entonces les pregunto, ¿quiénes tienen clase el miércoles a las 8 de la mañana? Ah, bueno, ninguno. Sería muy casual que ninguno tenga clase a las 8, que es como las horas más buscadas. Bueno, entonces según eso, podríamos alargar las clases en algunos momentos para recuperar tiempo. ¿Alguna objeción al respecto? Bueno, si no hay objeciones, entonces dime. Yo tengo una chiquita, pero es que todavía está por cuadrar. Yo Cuéntame. pertenezco al equipo de voleibol de la universidad y Sí, los entrenamientos por lo general no los hacen de 8 a 10 de la mañana, pero todos todavía los no nos días. han cuadrado los horarios. No, hasta el momento, pues esta semana entrenamos lunes y viernes, pero no nos Ah, han bueno. fijado todavía los horarios, entonces no sabría decir si estoy ocupada o no estoy ocupada. Y listo, no, cuando tengas eso claro, me lo decís para que el día que tengamos que alargar una de las clases no sea en la que tú no puedes. Listo, profe. La idea es que todos puedan asistir. Y es solamente alargar una de las clases, no hacerlo de manera frecuente, porque yo sé que también es cansón estar conectado 3 horas en una clase virtual. Bueno, entonces continuemos para acabar la clase de hoy. Voy a hacer un par de cositas que creo que no toma mucho tiempo, pero parece que no está apareciendo lo que estoy escribiendo. Bueno, una definición. Primero, una tautología algunas veces como que lo que escribo se demora en aparecer. Si no lo ven, me dicen, o si no, siempre esperamos que aparezca. Una tautología es una proposición lógica que siempre es verdadera. Es decir, eso es verdadero independiente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Y una tautología se denota por la letra T. De manera equivalente o similar, una contradicción es una proposición lógica que siempre es falsa. También pongamos el resto de la palabra, de la frase. Siempre es falsa, independiente de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Y se denota o se representa por la letra C, C de contradicción.
Por ejemplo, voy a poner varias. Algunas van a ser muy lógicas de ver, otras no tanto. Pero bueno, eso se puede comprobar por medio de una tabla de verdad y lo haremos en su momento. Voy a poner 5 cositas, 5 ejemplos ahí rápidamente. ¿Qué es P o no P? ¿Cómo sería P o no P? Recuerden que el O siempre es verdadero cuando al menos alguna de las dos es verdadera. Entonces vean que si uno hace P o no P, cuando P es falsa, el no P es verdadera. Y cuando P es verdadera, el no P es falsa. O sea que ahí siempre habría una de las dos verdaderas. Bueno, esto como que dejó de presentar. A ver, un segundo. ¿Me están escuchando? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, es que no sé qué pasa que dejó de presentar. Bueno, al menos ocurrió al final de la clase y no al comienzo. Bueno, ahí ya volvió. Igual ya vamos a acabar, entonces ya lo pongo nuevamente. Otra vez se cayó. Bueno, vamos a ver si nos deja terminar. Falta poquito. Usted les decía con el P o no P. Cuando P es verdadero, no P es falso y viceversa. O sea que siempre alguno de los dos va a ser verdadero y entonces la unión va a ser verdadera. O sea que eso siempre más verdadero. Entonces siempre esto va a ser una tautología. Si hacemos P y T, P y tautología, entonces como la tautología siempre es verdadera, al hacer P y T, la tautología no va a importar. Recordemos que la I es verdadera cuando ambas son verdaderas, pero como la tautología siempre es verdadera, entonces solamente va a depender de cuándo sea verdadera la P. Entonces, P y tautología es equivalente a tener solamente P. Lo mismo que tenemos P y no P, que ahí está apareciendo lentamente en sus pantallas. Si tengo P y no P, pasa algo similar a lo que ocurre con el P o no P. P y no P es lo siguiente: si P es verdadera, no P es falsa. Si P es falsa, no P es verdadera. O sea que siempre entre P y no P hay una que va a ser falsa. Y si hay una que va a ser falsa, entonces la I nunca se va a cumplir para que sea verdadera, porque la I necesita que las dos sean verdaderas. Entonces esto nunca va a ser verdadero, o sea, siempre va a ser falso y me va a dar una contradicción. Si hago P o contradicción,
Entonces la contradicción siempre va a ser falsa. Y recordemos que la O necesita que al menos una de las dos sea verdadera. Entonces la contradicción no va a aportar nada. Lo que va a importar es cómo sea P. Entonces P o contradicción siempre va a ser P. Y de manera análoga, P y contradicción. Y acá se volvió a caer la imagen. Bueno, lo voy a decir simplemente para no tener que ponerlo nuevamente a compartir. P y contradicción. Como la contradicción siempre es falsa, P y contradicción nunca va a ser verdadera. Entonces eso siempre va a ser una contradicción. A ver que aquí me preguntaron algo. No entendí P y T. Claro, el P y el T. La I me dice que es verdadera cuando al menos cuando las dos son verdaderas. Entonces, la tautología siempre es verdadera. Como la tautología siempre es verdadera, entonces, digamos que la tautología no va a imponer condiciones sobre el I. A ver que aquí ya volvió la imagen. A eso espero. Creo que está como lenta. No sé qué pasa, pero no está presentando bien. Me va a tocar explicártelo, María Paula, así en palabras. La tautología siempre es verdadera. Entonces, así la tabla de verdad de P y T. Entonces, P siempre es verdadero o falso. La tautología siempre es verdadero y verdadero. Entonces, realmente, lo único que importa para que me dé el resultado de la I es el valor de la P. Cuando P es verdadero, como tautología es verdadero, entonces me da verdadero. Cuando P es falso, como tautología es verdadero, falso y verdadero me da falso. Entonces siempre se van a repetir los valores de verdad que están en la columna de la P. Y por eso es que P y T es equivalente a P. Bueno, muchachos, creo que la tecnología ya se cansó por hoy. Entonces, dejemos hasta acá por hoy. La clase de entrante continuamos. Andrés me dice, ¿usted nos envía algún tipo de talleres o nos guiamos de los sellos del texto? Ambas cosas. En los textos hay muchos ejercicios. Inclusive creo que tienen respuestas en el texto de Susan F. Entonces ahí hay mucho ejercicio para que ustedes hagan. Pero también van a haber unos talleres que se les van a enviar semana tras semana y muy posiblemente van a estar a cargo de monitores. Yo les informaré de esto cuando ya quede establecido. Pero sí, ambas cosas, talleres aparte y ejercicios del libro. Entonces, bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá por hoy. La clase entrante continuamos. Que estén muy bien. ¿Hay asesoría GA de fundamento? No, de GA no trabaja con fundamentos. Bueno, muchachos, entonces que estén muy bien. Nos estaremos conversando. Esta semana yo les comparto el curso de Moodle y les informo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que yo no soy pues de ninguna de las carreras en las que ofertan esta materia. Yo soy de biológica, pero quiero ver esta materia. Y yo pues ya había hablado con la persona encargada de inscribirla y me dijo que a más tardar el lunes en la tarde se me inscribía la materia, pero hasta el momento pues, todavía no me aparece en el CIE. Entonces no sé si hay algún problema. ¿Hablaste con Liliana? Sí. Si lo que pasa como esta carrera no está oferta, como esta materia no está ofertada para tu carrera, hay que abrirte un cupo de libre elección. Seguramente Liliana ya te abrió el cupo de libre elección, pero ya te lo solicitó, pero eso lo abre dirección académica. Entonces, de pronto ellos se demoran en ofertarlo, pero bueno, tenemos tiempo acá el viernes. Trata de estar pendiente, escribe a Liliana, que ella seguramente te colabora apenas se puede. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego, profe, gracias por la clase. Entonces, que esté muy bien. Hasta luego.